Entonces, moya-moya es la reacción de angiogénesis que se sucede por la rica red anastomótica leptomeningia para poder suplir una isquemia. Entonces, siendo así, esto que estamos viendo aquí en esta diapositiva, que es el signo de moya-moya que se ve en una arteriografía invasiva, es un fenómeno de protección que se puede presentar en enfermedades crónicas, en enfermedades congénitas, en trauma, en cualquier cosa. Obviamente fue descrito inicialmente en esta enfermedad que daba como tal una estenosis de la arteria carótida supraclinoidea y patognomónicamente este signo. Y el nombre de este signo fue el que la, la llevó a conocerse en todo pues, en el ámbito científico médico. Realmente lo que ocurre en moya-moya es que es una endoteliopatía, hay una hiperplasia endotelial con estenosis de la luz arterial, generalmente es a la altura de la arteria carótida supraclinoidea. Como les dije previamente, puede ser desencadenada por enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, o enfermedades congénitas que afecten un solo lado, a eso se le llama síndrome, o enfermedades que comprometan los dos lados, a eso se le llama enfermedad. Entonces miren que hasta el momento ya hemos esclarecido. Signo es la imagen radiológica de la circulación etérea. Fenómeno de moya-moya es cualquier fenómeno natural de angiogénesis frente a un insulto vascular cerebral porque se activa la rica red anastomótica leptomeningia. Síndrome cuando se afecta solo un lado y enfermedad cuando se afectan los dos lados. Entonces, moya-moya es un mecanismo natural de protección cerebral. Es crear una red de anastomosis intracerebral en la circulación basal ineficiente, que es lo vistoso. Y esto sirve para describir la patología que inicialmente fue llamada patognomónicamente como enfermedad de moya-moya. En el 66, Kudo fue el primero a reportar 146 casos. Obviamente esta es una enfermedad asiática, para describir una enfermedad de grandes arterias cerebrales, incluidas hasta las de circulación extracraneal. Entonces los asiáticos obviamente son los que tienen las casuísticas mucho más altas con respecto al moya-moya. Entonces, fenómeno es una reacción de angiogénesis natural frente a una isquemia, que hace que se despierte una rica red anastomótica leptomeningia, que es angiogénesis, pues guiada obviamente por factores de angiogénesis derivados de los fibroblastos. Signo es lo que se ve en la angiografía. Síndrome es cuando se afecta a un lado y enfermedad cuando se afectan los dos lados. Entonces, en la población pediátrica, la enfermedad cerebrovascular es poco frecuente en relación a los adultos, pero de la enfermedad cerebrovascular que se presenta, la patología que más aporta a este grupo, tanto isquémico como hemorrágico, es la enfermedad síndrome o es el moya-moya. Generalmente debuta por infartos múltiples que inicialmente son silentes hasta que toca un área elocuente, y ahí sobrevienen los estudios que se hacen pues complementarios, de ahí los estudios angiográficos y de ahí el diagnóstico. Como es el caso de la diapositiva que estamos viendo. Un infarto frontal derecho en forma de cuña de la cerebral anterior, se le hace una angiografía y se encuentra una estenosis crítica de la arteria carótida supraclinoidea del lado derecho, con angiogénesis, que es esa mancha que ustedes ven un poco más, la mancha que ven ustedes un poquito más oscura, y esa manchita es el signo de moya-moya. Entonces, ¿cuáles son las características del moya-moya? Que es una enfermedad progresiva, irreversible, discapacitante, fatal, y que es claro que no responde a tratamiento médico. Ningún estudio con esteroides, con antiagregantes, no importa el que sea, anticoagulantes, ha demostrado que sea más efectivo que el generar un acto quirúrgico para suplir o ayudar a que esa angiogénesis se aumente. La revascularización, miren, un 6.8 de riesgo cerebrovascular frente a los pacientes que quedan solamente en manejo médico, que suben hasta un 65% de riesgo de enfermedad cerebrovascular en 5 años. Entonces, esto es una enfermedad que netamente en este momento, de acuerdo a la revisión pues, de la literatura, es una enfermedad que el enfoque debe ser principalmente quirúrgico. Factores de riesgo como drepanocitosis, etnia afroamericana, y obviamente debutar con un síndrome de Down y tener este tipo de infartos hacen sospechar enfermedad de moya-moya. Inicialmente se puede empezar con tratamiento médico, pero una vez diagnosticada, las recomendaciones
a nivel mundial es operada. Yo tuve la oportunidad de hacer una revisión de la literatura y de esto se publicó en la Sociedad Colombiana de Neurocirugía un artículo sobre moya moya, en el cual la conclusión de la revisión de la literatura es que la recomendación actual sería inicialmente un abordaje tipo quirúrgico. Y del abordaje quirúrgico, el principal que se debe recomendar es el indirecto. No el directo, que es anastomosar una arteria con otra arteria, porque para hacer esto se requiere de mucho entrenamiento, se requiere de centros con altísima experiencia, que solo los hay en el área asiática, se requiere de técnicas altísimas que finalmente no demuestran que sean unas técnicas más efectivas que las indirectas. Las indirectas se refieren a todas las técnicas que son colgajos, que más adelante pues, se las voy a mencionar. Entonces, la técnica directa lo que hizo fue desprestigiar la cirugía en la enfermedad de moya moya. Claro, al cortar una arteria e intentarla comunicar con otra o anastomosarla, sobrevivía el sangrado, los infartos, las fallas de la revascularización, pero cuando se hacen técnicas indirectas, a largo plazo se ve que los resultados son similares en términos de angiogénesis, que se demuestra por angiografía entre 6 meses a 1 año. Entonces, desde su descripción original se plantearon diferentes tipos de tratamientos. Siendo una enfermedad infrecuente, fue un reto para los grandes grupos quirúrgicos que inicialmente la empezaron a manejar, dado que en esta condición se demostró que no existía tratamiento médico alguno y que su manejo final debía ser neuroquirúrgico. La conclusión final en el momento es que no hay diferencia entre las dos técnicas quirúrgicas, que es la técnica directa, que es la que se conoce como que tiene malos resultados, como que es muy compleja, como que hay que hacerla en sitios avanzados, como que solo hay 1 o 2 cirujanos en el planeta que la pueden hacer, a invitar que se hagan las técnicas indirectas, que son técnicas igual de efectivas que las previas, obviamente con menos mortalidad, y obviamente son técnicas que cualquier neurocirujano pues practica en el ámbito de trauma, en el ámbito de drenaje de hematomas, de reparos de base de cráneo, porque es lo mismo, es elevar colgajos. Entonces, entre estos dos métodos de revascularización en términos de su efectividad, pero son mejores definitivamente que el tratamiento médico. Suzuki en el 69 describió la secuencia angiográfica del moya moya. Y quiero solamente alertar que el grado 1 de Suzuki no tiene el signo de moya moya. Entonces, esto a veces alerta a la gente cuando un neurocirujano dice, no, este paciente Suzuki 1 lo vamos a operar. Entonces dice, no, pero no tiene moya moya. Claro que no tiene moya moya, porque el moya moya es el grado 2 en adelante. De hecho, el grado 5 no tiene moya moya porque se excluye completamente la circulación. Entonces, eso es un mensaje que se quiere transmitir al área científica médica. Entonces, obviamente es un estrechamiento progresivo hasta que se manifiesta con infartos que se pueden presentar 3% los primeros 2 años hasta los 5 años. Y una vez diagnosticada la enfermedad, pues obviamente, y si va progresando, esos infartos se pueden transformar en hemorragia. Entonces, la clasificación de Suzuki solamente quería resaltar eso. Miren cómo el grado 1 es solo estrechamiento de la arteria carótida interna. Y de ahí en adelante sí sale el moya moya. Pero miren cómo del grado 5 al grado 6 puede desaparecer el signo. Entonces, muchas veces no tiene que estar el signo de moya moya para hablar de enfermedad síndrome de moya moya. La etiología, esta es una enfermedad extraña, idiopática, con prevalencia familiar de predominio asiático y que afecta predominantemente a la población pediátrica, entre un 7 a un 12%. Tiene fundamentos fisiopatológicos ya demostrados de una endoteliopatía y un aumento de la expresión de receptores como el factor de crecimiento fibroblástico, que hace que los vasos se estrechen, con algunas bases genéticas que afectan más a la población asiática. Entonces, se ha documentado que en este tipo de pacientes existe una proteína que se libera al líquido cefalorraquídeo, que es la que induce la angiogénesis. Se ha documentado que hay bases genéticas, como lo muestro ahí en el segundo parte, en el cual claramente hubo un determinante que generó la endoteliopatía y que generó la hiperplasia endotelial y la obstrucción de la carótida. Y ya hay bases genéticas, obviamente, también demostradas. Lo importante de esta diapositiva es que hay una proteína que se libera en el líquido cefalorraquídeo, que es la que induce inicialmente un mecanismo de defensa, pero que finalmente se va a manifestar como la enfermedad. Entonces, la revascularización directa entró en desprestigio porque las complicaciones eran muy altas, porque necesitaban de centros altamente experimentados, necesitaban de cirujanos súper especializados y súper concentrados solamente en esto.
Pero las técnicas indirectas no necesitan de tantas especificaciones para poderlas realizar y básicamente son colocar colgajos sobre el cerebro y entre más colgajos se pongan, mayor es la efectividad de la angiogénesis. Entonces, estas son toda la bibliografía que hay en relación a las complicaciones y la efectividad final de las técnicas directas, que era lo que les había mencionado, y la efectividad de estas técnicas solo ofrece revascularización inmediata como una ventaja, sin dejar aparte el grado alto de complicaciones si no se cumple con todas las especificaciones que mencioné. Un centro avanzado, un cirujano súper especializado, una casuística altísima, 200, 300, 400, 500 casos. Mientras que las técnicas indirectas tienen la misma efectividad, no necesitan de centros tan especializados, no necesitan de tanta experiencia ni tanto entrenamiento, y simplemente es crear colgajos, que en el ámbito de los neurocirujanos es muy frecuente que lo hagamos para tapar defectos de base de cráneo, para el trauma, corregir efectos de hematomas, y a largo plazo esas dos técnicas en varios estudios se demostró que son iguales de efectivas, pero obviamente las técnicas indirectas pues son menos mórbidas. La efectividad depende del grado de colgajos que se le ponga. Si yo hago una angio sin angiosis, es menos efectiva que si hago angio mío sin angiosis, o sea, que le ponga músculo. Y es menos efectiva si le pongo sobre la dura, que sería angio mío duro sin angiosis. Y menos efectiva si abro las cisternas y se lo pongo directamente al cerebro, que sería angio mío duro encéfalo sin angiosis. Y menos efectivo si todo esto lo hago plegando la galia, que es la cirugía que en este momento está indicada desde el punto de vista indirecto para la moyamoya, que sería la angiomioduro encefalogalio sin angiosis. Puede generar angiogénesis entre 6 meses a un año, entre un 79 hasta un 95%. Entonces, no son técnicas complejas, son técnicas que manejamos en la neurocirugía del día a día y que son muy fáciles de realizar y que claramente está demostrado que son muy efectivas. Sobre todo si se hace la número 5, pues la que tiene angio mío duro encefalogalio sin angiosis. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5 colgajos y entre todos se potencian para generar una angiogénesis efectiva. Entonces, el estado del arte, lo que les decía, se publicó en la revista colombiana de neurocirugía, una revisión de la literatura, que finalmente demostró en conclusión, y para repetir, que las dos técnicas son igual de efectivas a largo plazo, pero las indirectas tienen obviamente mucho menos mortalidad y obviamente no necesitan de especificaciones tan estrictas como las técnicas directas. Entonces, es importante tener presente que es una enfermedad que es progresiva y que está demostrado que entre más rápido se trate, mejor. Si no se hace nada, la enfermedad termina tapando completamente las arterias, desapareciendo el signo de Moyamoya y generando infartos malignos con transformación hemorrágica, que es lo que generalmente impacta la mortalidad de estos pacientes. Por eso se recomienda intentar hacer cirugías tempranas y entre más precoz se haga, mejor. Esta es la otra ventaja que tienen las técnicas indirectas sobre las directas, porque en pacientes tan chiquitos con diagnóstico de Moyamoya, 9 meses, 1 año, bypasear una arteria que mide 2-3 milímetros, pues prácticamente no lo hace nadie. Pero con técnicas indirectas es muy fácil hacer esa neovascularización. Entonces, comorbilidad importante en el Moyamoya, síndrome de Down, 8.8% y drepanocitosis. A tener presente también en nuestra Latinoamérica, la etnia afroamericana tiene una proporción un poco más alta que el resto de etnias. Pero definitivamente la etnia que está disparada, pues obviamente son los asiáticos. Este es uno de los múltiples casos que ya hemos operado, tanto en el Banaco como en el Club Nodel y en el HV, de pacientes con enfermedad de Moyamoya. Esta es una diapositiva que muestra algo que llama un mapa anisotrópico fraccional. Abajo a la derecha, frontal derecho, se ven cómo hay áreas hipointensas y cómo en el seguimiento solamente al plegar el colgajo sobre la corteza se genera una neovascularización y aumento de la circulación. Este es un paciente que operamos en otra institución, seguido con Doppler. Se le hace lo mismo. Aquí pueden ver la arteria ahí está pulsando y se sigue con el Doppler. Tiene un fragmento de músculo, tiene un fragmento de galia, se abre la dura, se abre las cisternas del cerebro y se mete directamente en contacto con el cerebro. Esto es lo que se llama angiomioduro encéfalo galio sin angiosis, que es la técnica recomendada actualmente. Este colgajo queda pegado al cerebro.
Es complejo seguir la arteria temporal superficial, que es la importante de respetar para poder ir a colocarla intracraneal, intracerebral. Este es otro caso que operamos, ya le hicimos un colgajo un poco mucho más amplio sobre el valle silviano y siempre se preserva la aferencia como la deferencia de la arteria temporal superficial, un fragmento de músculo, fragmento de galia, se abre la dura y dentro quedan todos estos componentes. Entonces, como pueden ver en esta, se ve el cerebro al fondo, se abre la aracnoide para poder que la proteína que induce angiogénesis entre en contacto con la arteria que está con el colgajo y se produce una angiogénesis efectiva y rápida. Esta es la forma de cerrar la dura. En todos los pasos se debe hacer seguimiento con Doppler proximal y distal para no ir a colapsar la arteria. Como lo vemos aquí, siempre siguiendo el Doppler, pulsa proximal, pulsa distal y se va cerrando por etapas. Entonces, en conclusión, la enfermedad de Moya-Moya, síndrome de Moya-Moya, signo de Moya-Moya, fenómeno de Moya-Moya, es como tal una reacción o mecanismo de defensa que usa el cuerpo frente a un insulto isquémico, sea de cualquier tipo. En el síndrome obviamente es congénito y está asociado a la estenosis unilateral de la carótida supraclínica. Dos, las técnicas indirectas que empezaron a trabajar esta enfermedad dieron malos resultados inmediatos desde el punto de vista de morbo y mortalidad, y la efectividad a largo plazo es tan buena como las técnicas indirectas. Las técnicas indirectas, como las que mostré, pueden tener una efectividad de angiogénesis entre 6 meses a un año hasta un 95%. O sea, son muy efectivas y tienen menos mortalidad. No necesitan de especificaciones técnicas como centros de referencia, experiencia de 400 o 500 cirugías, el supercirujano, super experto solamente en esta patología, ¿no? Son técnicas que en neurocirugía usamos mucho y parte de haber querido presentar esta enfermedad era concientizar a todo el grupo de pediatría sobre el enfoque actual que es el más recomendado con el Moya-Moya, sin dejar a un lado que mientras se lleva a cirugía se le puede dar manejo médico, pero que de acuerdo a la revisión de la literatura el manejo médico jamás puede reemplazar la cirugía, que en últimas es más efectiva para el tratamiento de esta enfermedad.